Dice el último canto que se entonó: Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Otra de las estrofas dice: te entregamos tiernamente nuestro ser. ¿Sabe qué significan esas dos porciones? La primera es invocación, la segunda es consagración. Una vez que se llama a Dios, lo que Dios demanda es sumisión ante Él. Es tan grande, santo, fuerte, poderoso y digno que cuando se le invita merece el respeto con el cual se le está invitando. Aunque el canto dice que su espíritu venga sobre ti, en realidad no va a venir sobre, va a venir a vivir dentro. Sobre en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya no es sobre, es dentro, dijo el Señor. Domingo 3 de julio del 2022, a nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos realizar esta oración antes de dirigirnos a la lectura y exposición de la misma. Señor, gracias. Rogamos a tu Santo Espíritu, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, que Él sea quien nos enseñe estas palabras, que abra para nosotros, Señor, todas las maravillas de esta ley, que ilumine nuestros ojos, que nos permita atesorar estas palabras para que no pequemos contra ti, Señor, que podamos amarlas de todo nuestro corazón y que ellas produzcan la vida para la cual tú las has destinado. Abre nuestro corazón para tu palabra también, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 32, aunque ahí si bien se indica el versículo 22 al 31, quiero pedirles de favor que empecemos desde el versículo 24 hasta el 31. Dice la bendita palabra de Dios: así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Continuamos con la serie de mensajes a la cual hemos titulado Encuentros con Dios que transforman. Este es el segundo personaje del Antiguo Testamento que vamos a revisar y examinar la Escritura sobre este tema en particular, los encuentros con Dios. El título de esta enseñanza, de hecho, es De la tranza a la confianza. Jacob es uno de los personajes que usted y yo, como cristianos, si lo hemos distinguido, hemos de alguna forma a veces memorizado quién es con la palabra tramposo. Aunque él tenía virtudes, tenía sus virtudes, pero también tenía sus debilidades, por supuesto, sus pecados. Los libros de historia, diría, de nuestra educación formal de las escuelas, pocas veces nos hablan de los defectos de los héroes, generalmente exaltan sus virtudes. La Biblia es de los únicos y pocos libros que muestra a sus héroes tal cual son, con fortalezas, pero también con debilidades. Y Dios nos muestra a través de esta historia, en el libro de Génesis, si bien leímos capítulo 32 y una parte del texto, pero quiero pedirle de favor que usted pueda seguir el hilo de la enseñanza
porque vamos a estar haciendo referencia a gran parte de la vida de Jacob, desde los capítulos 25 de Génesis hasta precisamente este capítulo 32. Del capítulo 25 al 32, en algún momento vamos a estar haciendo, mención y explicando algunas cuestiones importantes. Pero el encuentro entre Dios y Jacob nos muestra, Dios transforma a la persona más incrédula, a la persona más tramposa, mañosa, mentirosa, a la persona que no sabe cómo hacer bien las cosas y a veces cuando trata de hacerlo bien le sale peor de lo que se imaginó. Sea cual sea el caso, hay un Dios que puede transformar a aquellos que toda su vida quizás han creído que están haciendo bien y en realidad han estado confrontándose con Dios. Aquellas personas que piensan que siempre tienen la razón, aquellas personas que piensan que no necesitan a Dios porque ellas pueden lograrlo todo, que ellas tienen el control, pero que en algún momento enfrentan una circunstancia que les deja ver o se rinden ante Dios o perecen ante la circunstancia que viven. Esa es la historia de Jacob, un hombre que quería hacer las cosas bajo sus mañas, tretas, bajo sus propias trampas, bajo sus propias ideas. Y Dios le muestra y lo va acorralando para hacerle ver y entender, no puedes vivir ni debes vivir sin el Creador y Señor de esta tierra y de tu vida, le dice Dios a Jacob. ¿Cómo Dios transforma entonces a un incrédulo tramposo en una persona que confía plenamente en Dios? ¿Cómo Dios puede hacer de alguien que toda su vida ha llevado las riendas solo? ¿Cómo puede hacer que estas personas le entreguen a Dios el control de esas riendas? Jacob es el que nos muestra cómo Dios trabaja y lo que Dios hace en la vida de una persona que lo va a transformar de ser una persona que está confiando en sí misma a ser una persona que deposita en Dios su entera confianza. Pero particularmente ayudarle a salir de un vicio que implica tratar de hacer malas cosas para ganar buenas cosas, porque eso es lo que hace de alguna forma Jacob. Examinemos entonces, pues, 3 acciones de modo general a través de las cuales Dios siempre se acerca a una vida y convierte a un infiel, a un incrédulo, a un tramposo en una persona digna de la confianza que pueda depositar en el Señor. ¿Cómo Dios entonces convierte a un incrédulo, a un tramposo en un fiel creyente? En primer lugar, dice el escritor bíblico, Dios va convirtiendo a un tramposo, a un mentiroso, a uno que tiene todo el control y no quiere cederlo. Dios empieza a despojar la incredulidad del corazón. ¿Sabe que cuando una persona no confía en Dios es porque no cree en Dios? La incredulidad refleja, en primer lugar, desconfianza en Dios, pero total confianza en uno mismo. Ese es el dilema que mucha gente vive. La gente no confía en Dios porque confían en ellos, porque confían en sus recursos, porque confían en lo que saben según del mundo, de la vida y demás. No están de acuerdo con lo que Dios dice. Ese es Jacob. Jacob es el tipo de persona que dice, sí, hay un Dios, me lo han enseñado en casa, pero yo prefiero ser quien lleve las riendas de mi vida. Yo prefiero ser quien tenga siempre el control de las cosas. Si usted observa capítulo 28 del libro de Génesis, encontramos a un solitario Jacob en aquel lugar llamado Betel. Cuando se acuesta a dormir, está solo, viene huyendo de la casa, lo perdió todo por una bendición. Le hace entre la mamá, quien es Rebeca, y el propio Jacob, el favorito de Rebeca, planean una trampa para adueñarse de algo
que Dios había dicho en el capítulo 25 que le pertenecía a Jacob. Dios, cuando nace Jacob y Esaú, son mellizos, por cierto, eso dice la Escritura. Nace Esaú, dice que el día del parto sacan a Esaú y ahí aparece una manita aferrada al tobillo de su hermano Esaú. De hecho, cuando lo vieron, dice que la idea del verbo y de la palabra que se utiliza en el capítulo 25 de Génesis es que tenía tan fuertemente sujeto el pie de su hermano que tuvieron casi a la fuerza que arrebatarle al pie de su hermano. Y dicen los escritores bíblicos, ese pequeño evento como que ya daba muestra para dónde se inclinaba nuestro flamante personaje Jacob, el que es aprensivo, se agarra y se agarra fuerte, es terco, aferrado, pero también esa cualidad es algo que le va a beneficiar cuando Dios lo transforma, porque una vez que se entrega hasta el último suspiro. La cosa es que mientras eso sucedía, su pecado hizo que él utilizara esa característica de virtud en cuestiones inadecuadas. Jacob en esa ocasión, cuando su padre Isaac piensa darle, capítulo 27 de Génesis, Isaac traicionado por su corazón de padre y su amor, su hijo favorito es Esaú, no es Jacob. Pero tanto Isaac como Rebeca saben, porque se dijo desde el nacimiento, que el mayor se iba a someter al menor. Eso ellos sabían que significaba. La bendición de Abraham no le pertenece a Esaú, le pertenece a Jacob. Para Jacob es. De hecho, van creciendo los hijos y ven, Esaú es terco, necio. Es el hijo que no hace caso a sus padres, o al menos le da la apariencia de que es obediente cuando lo ven, pero cuando no lo ven es toda una fichita. Él es el primero que un día llega tan hambriento. Diría el Nuevo Testamento, su Dios no es el Dios de los cielos, sino eran sus tripas, sus vientres. Hambriento, y se encuentra con su hermanito, quien generalmente se la pasa en casa porque le gusta estar más cerca de mamá. Esaú es un hombre bravo, le gusta el trabajo de campo, le gusta el trabajo pesado. Viene de cazar un día cansadísimo, hambriento. Y ahí empezamos a ver la característica de cada uno de ellos. Esaú es una persona que no valora las cosas espirituales, le da igual. Yo estoy seguro que Isaac en algún momento le habrá dicho: mi hijo, usted tiene que respetar al Dios de su abuelo Abraham. Mi hijo, Dios le dijo a Abraham esto, mi hijo por acá, mi hijo por allá. Y el otro tal vez le sacaba la vuelta al padre. Y un día llega este hombre hambriento y se encuentra con su hermanito, y su hermanito le dice: tienes hambre, ¿verdad? Me muero de hambre. Le dice: ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo te doy comida, un potaje de lentejas, y tú me das eso que para poca cosa quizás es para ti, la bendición espiritual. ¿Qué beneficio te puede traer la bendición espiritual? Si usted lee el texto, eso está en el capítulo 25 de Génesis. Esaú dice: sí, estoy hambriento. ¿Para qué me va a servir la primogenitura estando hambriento? Y es que hacen un trueque. Ahí empezamos a ver al flamante Jacob haciendo trampa, consiguiendo cosas buenas de mala manera. Así vive mucha gente. Hay gente que dice: ¿quién no sabe apreciar las cosas buenas? Pero ¿cómo lo consiguen? De maneras inadecuadas, de malas maneras. Ese es Jacob. Jacob nos muestra que él sabía que Dios había prometido para él la primogenitura, que él la iba a recibir, pero estaba desesperado por conseguirla bajo sus propios términos. Y Esaú se lo pone en bandeja de plata en aquel día. Entonces hacen un trueque en secreto, hermano mayor y su hermano menor. Te vendo la primogenitura, dame de comer y es tuya. Pero un día después de eso se va Esaú y luego se casa con gente que sus padres les dan un dolor de cabeza. Capítulo 26.
Esaú toma mujer de las mujeres hititas, gente que no temía a Dios, gente pagana, yugo desigual, va a decir el Nuevo Testamento. Y pobre Isaac y pobre Rebeca, dice que fue amargura de corazón el matrimonio de su hijo con esas mujeres. Capítulo 27. Ya viejito Isaac, probablemente 137 años. Él siente que la muerte está cerca y dice, bueno, tengo que traspasar la estafeta, la bendición que recibí de mi padre, tengo que dársela a mi hijo. ¿A qué hijo debe dársela? Él sabe que tiene que dársela porque Dios dijo que tiene que ser a Jacob. Pero hay un dilema. Jacob no es su favorito. Él no ve en términos humanos que sea correcta la elección. Y es así que llama a Esaú y le dice a Esaú, hijo, creo que estoy cerca de morir, pero hagamos un trato. Ve, caza algo que me gusta, tráelo, prepáramelo y después de eso yo te bendigo. La Biblia no decía que tenía que hacerlo así, pero él decide hacerlo de esa manera, lo cual sin él saberlo estaba contribuyendo a la voluntad de Dios, porque no le permitió actuar precipitadamente, porque estaba actuando de forma equivocada. Como un gran hombre de fe como Isaac, a su edad, puede tomar semejante decisión? Lo que pasa es que el amor de padre lo traiciona. Debemos tener cuidado con el amor de nosotros como padres y aún las mamás. Porque hay cosas que le puede a uno en el amor de padre y el amor de madre que nos puede querer hacer pasar por alto a nuestros hijos, pero que Dios no pasa por alto. Eso es lo que estaba haciendo Isaac. No era de Dios que Isaac entregase la primogenitura a Esaú. Debió habérsela dado a Jacob, pero Jacob no es su favorito. No sabemos cómo, pero dice el escritor bíblico, se enteró Rebeca. Dice, tenía muy buenos informantes Rebeca. Tenía un sistema eficiente de información. No sabemos cómo, pero se entera y corriendo va y le dice a su favorito, ¿quién es Jacob? Mi hijo, su papá va a cometer un grave error. Vamos a evitarlo, vamos a hacerle el favor a su papá de corregirle lo que está haciendo. ¿Qué le parece si usted y yo hacemos esto? Le plantea a Rebeca su plan. El pobre hijo titubeante, amado, ¿cómo vamos a hacerle eso a mi papá? No puede ser. Confíe en mí, usted confía en mi hijo. Va a ver que va a salir bien todo. El pobre Jacob titubeante dice, pero para empezar, yo le hago la comida favorita a su papá porque ya le tiene el sazón. Y usted, mi hijo, se pone este traje que le voy a hacer. No se lo hizo para la escuela, se lo hizo para engañar al papá. Urden su plan, visten al hijo, lo hacen un poco robusto porque él no es hombre fiero como su hermano. Le prepara la mamá el guiso y le dice, órale hijo, ahora es cuando, vámonos. Y hay el pobre titubeante de Jacob. Dicen por ahí algunos estudiosos, el problema de Isaac no eran sus ojos físicos, el problema de Isaac era su visión espiritual, que su amor de padre lo nubló, porque no debería haber tomado la decisión que quería llevar a cabo. Ahora, la cuestión aquí es, ¿ameritaba eso que Rebeca y Jacob hicieran trampa? No. No se justifica la trampa, no se justifica la debilidad del padre, mucho menos se justifica la incredulidad de Jacob, porque eso es lo que está pasando. Jacob sabe que él debe recibirlo, pero no cree en esas palabras de forma adecuada. ¿Cómo Dios hace entonces de un tramposo a alguien de fe confiable? Le empieza a enseñar que no deben confiar en sí mismos. Jacob confía más en sí mismo, confía más en su mamá que en Dios. Por eso traman el plan, lo llevan a cabo, engañan al papá. Y capítulo 28, ¿qué sucede? Sí, recibe la bendición, pero lo pierde todo, absolutamente todo. Tiene que salir huyendo de casa. ¿Por qué? Porque su hermano dijo, pobre de mi hermano, nada más que se muera mi papá y lo voy a matar. Otra vez el servicio eficiente de inteligencia de Rebeca se entera y le dice, mi hijo, su hermano lo quieren matar. Vamos a hacer esto. Usted se va un tiempo y se va a ir con mi hermano. A la boca del león lo estaban mandando. Usted se va a ir con mi hermano y ahí con mi hermano
yo le voy a mandar a avisar cuando su hermano ya se aplaque, entonces usted regresa, mi hijo. No quiero que ni él lo mate a usted, ni usted haga algo contra él. No quiero nada de eso. Entonces vaya, se acerca Rebeca a su esposo y pues le dice algo legítimo. Si Jacob se casa, si tu hijo se casa con aquellas mujeres como las que se casó Esaú, me muero. El pobre viejito tiene que hacer algo. Tiene a la pobre mujer mortificada. Si mi hijo trae otras mujeres como las de Esaú, pobre mi mujer se va a morir. Mi hijo, véngase, le da capítulo 28, los primeros 4 versículos. Le da la bendición completa a Jacob, porque no se la había dado completa, reservó. Cuando da la bendición la primera vez, pensando que es Esaú, restringe ciertas partes, porque él sabe que Esaú no va a poder cumplir todo el compromiso espiritual que implicaba. Así que suelta una parte. Pero cuando se entera ahora que es Jacob el que va a despedir, ahora sí a él le da la bendición completa. La bendición completa implicaba compromiso con Dios, tierra, te voy a bendecir, lo que dice Génesis 12, versos 2 y 3 particularmente. Le da entonces a Jacob la bendición. Jacob sale. Lo único que se lleva, y Jacob lo va a decir, capítulo 32, verso 7 creo. Pero Jacob va a decir, lo único con lo que salí de mi casa fue este bastón, le dice. Un bastón y la bendición de mi padre. Y lo perdí todo. ¿Por qué? ¿Por recibir la bendición de Dios? No, porque fue tramposo, porque no creyó en Dios. Hay que ser muy cuidadosos. Hay ciertas circunstancias que podemos enfrentar en la vida a través de las cuales, ¿sabe qué? A veces nos va a parecer que nosotros podemos tomar las decisiones por nuestra cuenta, que nosotros podemos hacer las cosas mejor que lo que Dios puede hacer. Entonces hay que apresurar las cosas, porque esa es la idea que Rebeca le da a su hijo Jacob cuando le dice, hijo, póngase las pilas, vamos a hacer esto, es ahora o nunca. Es decir, impulsividad, premura, prisa, rapidez, porque no confío cómo las cosas están tomando el cauce y no le dejo a Dios las cosas como están tomando el cauce. Mejor yo asumo las cosas, no creo en Dios, yo mismo trato de hacer las cosas como a mí me parece, y es lo que termina resultando. Consiguen lo que presuntamente buscaban, que era la bendición del Padre, pero a cambio de eso tiene que salir huyendo el hijo como un fugitivo. Al padre le visten la idea de que va a ir a buscar esposa, pero la realidad es que él está huyendo porque lo quieren matar. Qué triste y desdichado es cuando uno confía más en uno mismo, mayormente en uno mismo, en vez de confiar en lo que Dios ha dicho y ha prometido y se ha comprometido a hacer. Ese es Jacob. Dios está mostrándole a Jacob: el plan que yo tengo para con tu vida no amerita que tú confíes más en lo que tú puedes hacer que en lo que yo te he dicho que voy a hacer. Es así que Dios, aunque toma él una decisión equivocada, entre comillas, con buenos fines, porque ellos van a concluir, fue bueno lo que hicimos. ¿Qué fue de bueno? Conseguimos la bendición porque Dios me lo había prometido a mí, no a mi hermano. Pero la forma en que procedieron, tienen que pagar las consecuencias. La mamá aleja a su hijo involuntariamente y el hijo se desprende de su hogar y lo pierde todo, absolutamente. Ahí lo encuentra Dios. Génesis 28, Dios lo encuentra cuando no tiene nada más que un bastón y una bendición sobre sus hombros. Pero hasta ese momento, el Dios de Abraham, el Dios de su padre Isaac, no es su Dios personal. Y en el 28 Dios le dice: necesitas tomar una decisión. Yo no solo soy el Dios de tus padres, tengo que ser tu Dios. Se levanta del sueño Jacob después de haber visto la escalera de la cual descendían y subían ángeles. Dios le hizo una promesa, la promesa de Abraham. Se levanta, toma la piedra, hace una señal, un pequeño montículo de piedras, agrupa piedras, pone piedra sobre piedra y los unge con aceite, consagra el lugar y dice: esto es casa de Dios, esto es territorio de Dios. Y hace un voto, es decir, consagra su vida.
Si Jehová me diere de comer, protección, mujer, demás, casa, tierra, y me permite regresar a mi tierra, Dios, Jehová, será no el Dios de mis padres, mi Dios. Se va. ¿Sabe cuánto tiempo pasa de eso al capítulo 32? 20 años. 20 años de que Dios encontró en sueños. Pasa todo un sinfín de cosas. Él tiene que asumir las promesas de Dios de forma personal. Su engaño le costó todo, lo despojó, lo dejó solitario, pero ahí es donde Dios lo quería encontrar. Ahí es donde Dios lo quería agarrar y enseñarle a confiar adecuadamente. ¿Hay alguna circunstancia que esté viviendo en su vida que lo tenga al borde de perder las cosas? Que lo tenga solitario quizás, desarmado, débil, no sabe para dónde ir, porque usted pensó que estaba haciendo bien, pero eso bien que presuntamente llevó a cabo, ahora lo tiene en una condición mucho más desesperante, que no hay aparente salida, no hay solución. Bueno, ahí le quería tener el Señor. Y ahí le quiere tener, y la invitación es, quiere ser su Dios. Quiere ofrecerle lo que usted no ha encontrado bajo sus propias fuerzas y métodos. Despojado y solitario quizás se pueda sentir. Si no tiene nada, Dios quiere ser su todo en esas condiciones. La bendición de Isaac, que Isaac dio a Jacob, tenía que aprender Jacob a experimentarlo como algo personal. Ningún corazón va a ser fiel a Dios en confiar en Él totalmente, a menos que asuma el compromiso personal. Nuestros hijos no van a seguir, no nosotros, aunque bendecimos y protegemos a nuestros hijos cuando ellos están bajo nuestro techo, pero a menos que ellos hagan a Dios su Dios personal, no van a ver gran fruto en ciertos aspectos de su vida hasta que ellos se rindan, hasta que ellos se consagren, hasta que ellos se entreguen. Y puede pasar tiempo, porque del Génesis 28 hasta que se rinde Jacob, en el capítulo 32, fueron 20 años de escuela. Proverbios 3:5, palabra de Dios para todos. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Eso le estaba enseñando Dios a Jacob cuando lo sacó de la casa y lo mandó a la guarida de los lobos, por cierto. Jacob le va a tocar aprender en carne propia. ¿Dónde aprendió su mamá a ser tan eficiente en engaño, en mentira, en trampas, en ser astuta? Su mamá era brillante, una mujer calculadora, pero controladora también. Mi hijo, váyase con mi hermano, se va con su tío Labán, llega el pobre Arrastras, capítulo 29 de Génesis. El tío lo recibe después de que averigua dónde vive su tío, quién es su tío, se encuentra a Raquel y Raquel va y avisa al padre. El padre llega, lo recibe a beso y abrazo y a papacho y véngase mi hijo y aquí usted va a estar bien, no se apure, trabaje conmigo y ¿qué quiere que le pague? ¿Cómo nos arreglamos? No, pues ve a Raquelita y Raquelita le llena los ojos. No, pues tío, deme a Raquelita. 7 años, mi hijo. 7 años el pobre Jacob. Termina, ahora sí tío, vengo a reclamar lo que acordamos. Está bien mi hijo, pero espérese, vamos a celebrarlo como es debido. Lo emborracha al pobre y después lo manda a su tienda y le manda a la hermana mayor. Amanece el otro día y el pobre Jacob llega con el tío, oiga tío, me la hizo chueca, no me cumplió. Mi hijo, le olvidé decirle las letras chiquitas del contrato. Génesis 29, verso 26. Mi hijo, es que no le puedo dar a la menor. La costumbre aquí es que primero se case la mayor. ¿Cómo usted me va a hacer pasar una vergüenza a mí? No, mi hijo, aquí así son las cosas. ¿Qué le parece? 7 años más y le doy a Raquelita. Bueno, ni hablar, dijo pobre Jacob. 7 años. Ahora sí le dieron a Raquelita, pero no le dijeron otra cosa, que Raquelita era estéril. No se lo dijeron y ahí el pobre Jacob descubre otra trampa. Y luego le dice al suegro, bueno, mijo, vamos a chambearle. Ya es parte de la familia. ¿Qué le parece si se integra más al negocio familiar? Ponga su salario. Bueno, ¿qué le parece? Mi salario, lo único que le pido es que usted me dé las cabras y las ovejas negras o manchadas.
En términos de cultura en aquel tiempo y en términos de ganadería, son los animales más raros. No son comunes. A Labán se le prende el foco y le dice, sí, mijo, ¿cómo no? Él sabe que abundan más las que no son manchadas y las que no son rayadas y las que no son negras. Está bien, mijo, vamos a hacer el trato. Ese va a ser su paga. Le dice Jacob, tío, esto lo hacemos porque el día que usted me quiere reclamar algo, pues yo voy a tener evidencia, mi animal manchado, mi animal rayado, y usted no me va a poder echar en cara de que tengo un animal clarito o blanco que no sea suyo. Está bien, mi hijo, pero antes de el susodicho tío manda a sus hijos y le dice, sepárenme todos los animales, dejen poquito, ustedes llévense una parte y lo poquito déjenselo a Jacob. Llega el pobre Jacob y dice que sus hijos escogen lo mejor, se lo llevan a otro lado y le dejan a Jacob unas cuantas. Ahí está mi hijo servido, trampa otra vez. Era tan tramposo el tío, ahí aprendió Rebeca, de ahí venía. Es que es incredulidad. Ahora, Labán y compañía pensaban que adoraban al Dios de los cielos. Pensaban que estaban haciendo bien, pero ¿sabe qué? Es en medio de ese tipo de contextos hostiles, a veces engañosos, mentirosos, que Dios utiliza una segunda estrategia para desarrollar gente como creyentes fieles. Dios desarrolla fe en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Jacob está en un lugar en el que le iba a tocar cosechar en carne propia lo que él le hizo a su papá. Y por 10, dice Jacob, cuando está a punto de salir huyendo porque habla con su suegro y le dice a su suegro, fíjese suegro que pues ya le he trabajado mucho y como que no veo gran ganancia para mí, yo tengo que pensar en mis hijos, en mi esposa. Usted ya le está yendo más que bien y yo reconozco que le va muy bien y eso ha sido porque Dios ha bendecido, pero pues yo también tengo que hacer lo mío. Sí, mi hijo, no se apure usted, no se preocupe, quédese un rato más, ¿para qué se va? Mi suegro, tengo que irme, lo siento por acá. Y se da cuenta que el suegro no va a soltar a su minita de oro. Pero de repente surge la envidia. Usted lo puede leer en el capítulo 31, los primeros versos del 1 al 3, 1 al 2. Génesis 31, 1 y 2. Prospera Jacob con sus animalitos, porque dice que utilizaba varas. No eran las varas. Era Dios ayudándole a desarrollar en medio de ese conflicto que él tiene. Dios le dice, yo te estoy protegiendo porque me comprometí a hacerlo. Yo te estoy ayudando, yo te estoy cuidando. Dios permite que surjan ciertas circunstancias porque Jacob ya quería echar raíces ahí. Y esa circunstancia difícil con sus cuñados y su suegro son lo que les vuelven a recordar a Jacob que él hizo una promesa, un compromiso. Si tú eres mi Dios, hazme regresar a mi casa. Y si tú me permites regresar a mi casa, yo te voy a servir. Y Dios le digo, te voy a cumplir eso. Génesis 31, 3, pero Jehová había dicho a Jacob, vuélvete a tu tierra y yo estaré contigo. La incomodidad que le empezaron a generar las envidias del cuñado, los cuñados decían, Jacob le está transando a mi papá. Papá, Jacob le está viendo la cara. ¿No ve todo ese montón de ovejas que tiene? Le está robando a papá. Y dice que un día ve mal encarado al suegro y dice Jacob, ya se puso feo la cosa. Habla a sus mujeres mientras está en el trabajo para que no sospechen. Llegan las mujeres y le dicen, ¿saben qué? Se está poniendo fea la cosa. Creo que mejor nos vamos, pero su papá no me va a dejar ir. ¿Saben qué vamos a hacer? Reúnanse todo. Y luego les dice, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Me apoyan? ¿Se van conmigo? Y Raquelita le dice, si mi papá nos vendió cual mujeres de la calle. Es más, ¿sabes qué? Lo que tú le diste a mi papá ya se lo acabo. Nos vendió, nos malvendió, dice. Así que si Dios te ha dado esa riqueza que era de mi papá, pues es de nosotros, nos la debe mi papá. Nos vamos todos. Ok, todos nos vamos. Y se van. Salen de ahí escondidas, huyen, dice literalmente la escritura. En lo que van huyendo, 3 días después le llega la noticia al suegro, se fue tu yerno y secuestró, porque así llega diciéndole Labán. Le dice Labán a Jacob, ¿cómo te atreviste a hacer? Locamente has hecho.
¿Cómo secuestraste a mis hijas, a mis nietos? Estás loco, le dice. Yo tengo el derecho de cobrarte lo que me hiciste. Es más, no solo hiciste eso, te llevaste mis dioses, mis terafines, dice la palabra hebrea que utiliza. Ahí es donde les dije hace un momento, la familia de Labán no tenía una fe adecuada en el Dios de los cielos, porque eso era producto de la idolatría de los alrededores, y ellos lo habían mezclado e introducido en la adoración a Dios, y no era conveniente. Pero Dios está desarrollando. Jacob experimenta en medio de esa adversidad 3 tipos de conflictos que usted y yo también vamos a experimentar. En primer lugar, conflictos sociales, problemas con el suegro. ¿Quién no ha tenido problemas con la familia? Bueno, es algo que Dios puede utilizar para estimular fe. Dios quiere desarrollar nuestra confianza en Él. No quiere que confiemos en nuestras familias, quiere que confiemos en Él. Por eso a veces surgen este tipo de inconvenientes, no todo el tiempo, en algunas ocasiones. Conflictos maritales, sus mujeres peleándose al marido. Un día hasta una de ellas lo renta por unas frutas llamadas mandrágoras que se cree que tienen propiedades de procreación, y es también una especie afrodisíaco, y según beneficiaba el sistema reproductor de la mujer. Se lo encuentra Rubén, el hijo de Lea, y el hijo de Raquel, de una de las siervas de Raquel, y hace un trueque con Lea. Le dice a Lea: te rento a mi esposo, dame tú de las mandrágoras que encontró tu hijo y yo te dejo dormir con mi esposo. Está hablando de Jacob. Están negociando sus mujeres. Él llega y le dice: Lea, hoy te renté, así que vente. Eso es un conflicto. Hay toda una cuestión de rivalidad y envidia. Raquel es la que envidia porque no puede tener hijos, a tal grado que le dice, eso usted lo va a encontrar en el capítulo 30. Le dice a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y le dice Jacob: ¿estás mal de la cabeza o qué te pasa? ¿Soy yo Dios que te pueda conceder eso? Pídeselo a Dios. Y eso hace Raquel. Versos más adelante en el capítulo 30 dice que se acordó Jehová de Raquel y oyó a Raquel. Es decir, Raquel por fin elevó su voz a Dios. Eso es lo que Dios le pedía a Raquel desde el inicio, que confiara en Él, que le pidiera a Él. En medio de ese conflicto familiar aprende Jacob. Dios es fuente de bendición. La rivalidad, las diferencias familiares, solo Dios las puede resolver. Tiene que confiar en Dios, en su familia, para con sus suegros, conflictos sociales, pero también conflictos laborales. El que no tiene un conflicto social, el que no tiene un conflicto familiar, probablemente va a estar envuelto en algún conflicto laboral. Bueno, Dios también utiliza los conflictos de ese tipo para fortalecer fe, para desarrollar fe. Eso es lo que le pasa a Jacob con su suegro. Dice Jacob: 10 veces me ha cambiado el sueldo. Es decir, en 6 años de trabajo, cada 6 meses lo llamaba Labán y le decía: ¿sabe qué, mijo? Hay que ajustarle el salario porque no me parece justo. Y una y otra: oye, ¿sabe qué? El día que le hagan eso a usted en su trabajo, es que quieren abusar de usted. Es un claro abuso, explotación, manipulación. El suegro abusa, manipula, explota y maltrata a su propio yerno constantemente. Es que es un tramposo. Es astuto. Él quiere el beneficio, no quiere que sea para su yerno. Dice el pobre Jacob: 10 veces me ha cambiado tu papá el sueldo. Capítulo 31, verso 7. Y en esas veces dice: Dios no ha dejado que tu papá me haga mal, le dice a sus esposas. En eso está enfrentando dificultades. Dios está entrenando la fe. ¿Tiene usted algún conflicto familiar? ¿Algún conflicto con sus vecinos o con sus suegros, sus cuñados? ¿Algún conflicto en el trabajo? Dios le está formando la fe. Dios le está ayudando a que confíe más en Él,
a que usted desarrolle mayor certeza en las promesas de Dios, a que aprenda a confiar pacientemente, a que aprenda a servir en amor, a que aprenda que tiene que esperar en Dios y que no usted tiene que tomar las resoluciones en medio de esos conflictos, en lo laboral, en lo familiar y en lo social. ¿Sabe qué? Dios nos está pidiendo que comencemos, si no lo hemos hecho, a depender mayormente de Él, porque Él se va a encargar de poner en orden esas cosas. Eso está pasando con Jacob. Mire que dice la Escritura, Deuteronomio 8:2, nueva traducción viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. A través de los conflictos Dios nos muestra cómo somos, dónde necesitamos confiar en Dios, cuánto necesitamos confiar en Dios. 20 años de escuela, eso fue la casa de su suegro Labán, sus esposas, sus problemas, sus conflictos laborales. Dios le está enseñando a ese hombre cómo debe confiar en Dios. En medio de los conflictos, Dios nos mete a una escuela de fe. ¿Cómo va a perfeccionar en nosotros la fe? Fuego, carácter, ¿a través de qué? Conflictos. Dice el Proverbios, hierro con hierro se sacan filos, se quitan asperezas, óxido. Bueno, esos son los conflictos. Es la escuela de Dios para nuestra fe. Está formando un corazón fiel a Él. Eso es lo que pretende. La tercera acción de Dios a través de la cual está formando una persona de ser incrédula, inconstante, de tener confianza más en sí mismo para depositarla en Dios, no solo es un aspecto de ayudarle o arrancar de su corazón la incredulidad, no solo es un aspecto de arrancar de su corazón aquellos aspectos que le impiden confiar de forma adecuada en Dios. Dios desarrolla a través de los conflictos, pero también la tercera acción que Dios lleva a cabo para aquellas personas se conviertan en gente fiel a Dios, tiene que ver con someter voluntariamente al hombre, o en otras palabras, Dios tiene que ganar. Dios tiene que ganar y nosotros tenemos que rendirnos. Capítulo 32, ahora sí llegamos. En el capítulo 32 es la punta, el clímax de la transformación de Jacob. Los 20 años de escuela ahora era su examen extraordinario. Dios le resolvió el problema del suegro. Venía bravo el suegro, lo quería matar, pero Dios le dijo al suegro, cuidadito y lastimes a Jacob. El suegro llega y dice, ¿sabes qué? Yo venía para cobrarte todo lo que me hiciste, pero Dios me dijo que tenga cuidado con lo que voy a hacer contigo. Es más, vamos a hacer un compromiso, un pacto. Tú no te vas a vengar de mí y yo prometo que no voy a hacerte daño. Hacen una comida, un pacto, ponen un montículo de piedras y dicen que Dios no nos permita pasar este límite y Dios juzgue entre tú y yo. Y Jacob dice, está bien. Dios le resolvió ese problema, pero tiene un problema que ha estado evadiendo por 20 años. El conflicto con su hermano Esaú. Él piensa, usted puede ir leyendo desde el inicio del capítulo 32. Dice, Jacob sigue su camino y de repente le salieron al encuentro ángeles. Otra vez Dios mostrándole. Dios sale a su encuentro, pero se aparecen primero ángeles. No dicen qué condición. No estaba durmiendo ahora Jacob. En el capítulo 28 estaba durmiendo. Ahora no está durmiendo. ¿Qué le está diciendo Dios? Que no va solo. Que la mayor batalla de su vida, que es reconciliarse con su hermano, aquel que dijo que lo pensaba matar, y como nunca recibió un mensaje de su mamá diciéndole, ya se aplacó la ira de tu hermano, él asumía que su hermano todavía lo quería matar. Ahí está cuando va llegando a un territorio en particular, cerca, Peniel se va a llamar este lugar, pero también hay un río que se llama Jaboc. Va llegando ahí y él está angustiado. Él no va por voluntad propia, está aprendiendo a confiar en Dios. Dios le dijo, regrésate a tu tierra, y Jacob, aún con ese peligro y temor, decide obedecer al Señor. ¿Sabe qué? Obedezcamos aún con temor.
Aún con miedo e incertidumbre, demos nuestros pasos. No titubeemos. Lo que está fuera de nuestro alcance está al alcance de nuestro Dios. Eso está pasando. Aquel hombre tiene que enfrentar el más grande peligro de su vida. Su hermano lo quiere matar. Ya no está papá. Ya no está mamá quizá. No, Rebeca sí había muerto. Jacob todavía estaba vivo. Iba a morir unos cuantos años. A la edad de 180 años murió Isaac. Todavía le quedaba vida. Pero en el camino eso no lo sabía Jacob. Y dice que cuando va se da cuenta de que hay ángeles y dice: esto es campamento de Dios. Este lugar es de Dios. Verso 3, capítulo 32 de Génesis. Está en medio de ese conflicto tan grande en el que tiene que hacer una elección. ¿En quién voy a confiar? ¿En mí o en Dios? ¿Cómo voy a solucionar este gran problema que tengo enfrente, que amenaza todo lo que soy y todo lo que tengo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Jacob idea 4 estrategias por cuenta propia. ¿Sabe cuál es el resultado de cada estrategia? Falla. Ninguna funciona. ¿Qué significa eso? Vea lo que hace. Versículos 3, del 3 al 6. Primera estrategia de Jacob. Él dice: voy a solucionar este problema. Voy a enviar mensajeros de paz a mi hermano que le digan: tu siervo Jacob. Eso lo ve en el verso 4. Tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido ahora. Esa expresión de que tu siervo Jacob debería rendirse solo ante uno y no ante su hermano. Tenía que rendirse ante Dios, pero él piensa: voy a aplacar la ira de mi hermano haciéndome el indefenso. Manda mensajeros de paz. Llegan sus mensajeros: ¿sabe qué? Tu hermano dice que prefiere venir a verte y no viene solo, y no le dijo tu Señor. Es más, ¿sabes qué? Ni el saludo nos recibió. Viene bravo tu hermano. 400 hombres. Verso 7. Entonces Jacob tuvo no un pequeño miedo. Un hombre adulto experimenta un temor que le invade cada rincón de su ser. Dice el escritor bíblico: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y en su miedo y su angustia lo llevan a hacer otra estrategia que él piensa que va a funcionar. No funcionó esto, ¿sabe? Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer 2 grupos. Voy a poner de un lado lo menos valioso. Va a ser un señuelo. Va a ser un distractor mientras yo me distancio de ellos. Así que él crea que yo estoy ahí y que si los va a matar, que los mate, pero yo me voy por otro lado. No importa lo que yo sacrifique, la cosa es que yo esté vivo. La cosa es que yo salga ileso y mi familia, los que tengan que morir, que mueran. Va a ser por una buena causa. Me van a salvar a mí. No funciona. Verso 9. Se pone a pensar Jacob, de repente se acuerda del cielo y levanta la vista. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé a este Jordán, es decir, con un solo bastón llegué a este lugar, me fui de mi tierra. Y ahora mira, Señor, todo lo que me has concedido, por lo cual, verso 11, te ruego, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo. No venga acaso y mate a toda mi familia, porque tú dijiste, Señor, y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y hasta ahí pudo dormir. La oración trae paz y calma.
Cuando no sepa qué hacer o le ha fallado lo que ha intentado hacer, eleve los ojos al cielo. Eleve la oración y acuérdese de las promesas que su Dios le ha hecho. Eso hizo Jacob. Pero en eso está y se levanta. Y en lo que se levanta dice, ¿y si no funciona? ¿Y si Dios no hace algo? ¿Qué hago? Verso 14. Ya sé qué voy a hacer. Tercera estrategia. Le voy a mandar un regalo a mi hermano, tal vez eso lo aplaque. Busca por ahí lo mejorcito de cada cosa y le dice a la gente que va a enviar, porque envía pastores y gente. No le digan a mi hermano que tengo más, díganle que esto es lo que tengo. Y vayan por delante, 7 grupos. Díganle que yo vengo detrás de ustedes. No es cierto, él no viene de ninguno detrás de ellos. No vienen ni detrás del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del séptimo. Él no va. Él no quiere ver a su hermano porque le tiene miedo, no quiere morir. ¿Qué significa eso? Aunque Jacob elevó los ojos al cielo, pero todavía está en ese dilema y está en esa lucha. ¿Quién va a tomar las riendas para resolver este problema? Ya le pedí ayuda a Dios, pero no veo que haga algo. Entonces yo asumo otra vez el control. Estoy entre el jaloneo. ¿Quién va a tener el mando? ¿Dios o yo? Y Jacob dice, pues yo voy a seguirle adelante. Manda regalos. Y uno tras otro, de repente le llega a Esaú. Pero no sin antes implementar la cuarta estrategia, versos 22 y 23. Dice Jacob, bueno, si no funciona, manda lejos a su familia. Y él se queda solo, dice que se salven ellos. Y si yo la debo, ni modo, la voy a pagar. Se queda solo. Y en eso que se queda solo, es allí a partir del versículo 24, cuando se le acaba la última estrategia. ¿Qué está haciendo Dios? Dios para ayudarnos a convertirnos en personas que crean en Él fielmente. A veces nos lleva al límite de nuestras fuerzas. A veces nos lleva a través de circunstancias, aspectos en los cuales no hay aparente solución ni salida, porque la única salida es el cielo, no es en la tierra. Es la confianza en Dios, no es la confianza en mí, no es la confianza en mis regalos, no es la confianza en mis ingresos, no es la confianza en mi dinero, no es la confianza en mi influencia, no es la confianza en mi poder. Nada de eso me va a librar. Solo el Dios de los cielos me puede librar de la muerte tan aparente que viene frente a mis ojos. Le sale al encuentro Dios. Ahora sí, cara a cara con Dios. Llegó el momento de que Jacob entregue el control. Para vencer necesita rendirse. Esa es la clave. Ese es el aspecto. Cómo Dios convierte un tramposo en una persona de fe. Cuando el hombre se somete voluntariamente al Dios que lo vence. Al Dios que lo ha estado acorralando. Diría en palabras del Nuevo Testamento: tan necio eres de entender, de estar pateando una aguja, dar cosas con el aguijón, le dicen a Pablo. Dios le dice, ¿por qué te resistes? Jacob, ¿por qué te resistes? Empieza una lucha, verso 24, se queda solo. Lucha con un varón que le apareció. A sus ojos, a los ojos de Jacob, es un hombre, pero no es un hombre, dice luego el escritor. Es Dios mismo diciéndole a Jacob: dame el control de tu vida, que yo te voy a ayudar. En este momento de vida o muerte, yo soy tu única esperanza. Ya probaste todo y nada te va a funcionar a menos que te rindas a mí. Empieza el pleito. Este hombre le dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio, es decir, lo dejó cojo. ¿Por qué lo deja cojo? Porque quiere que entienda algo. No más confianza en ti. No más confianza en tu fortaleza. Yo voy a ser tu fortaleza. Yo voy a ser tu escudo. Yo voy a ser tu esperanza. Verso 26. Déjame porque raya el alba. No te dejaré, dice el otro. Ahí empieza a entender Jacob. Jacob entiende, Señor,
La única esperanza que tengo para salir de donde estoy es que tú me bendigas, es que yo no me aparte de ti. Lo hice tanto tiempo. Eso es lo que le dice el hombre cuando le pregunta el verso 27, ¿cuál es tu nombre? Es decir, ¿cuál es tu pasado? ¿De qué pie cojeas? Y él le dice, toda la vida he sido un tramposo. Toda la vida me la he pasado confiando en mí mismo y no he confiado en ti. Verso 28, Dios le dijo entonces, no más, no vas a seguir siendo eso. Te doy un nuevo nombre. Cuando Dios nombra de nuevo, significa cambio, renovación y transformación. ¿Qué está diciendo? Que las batallas perdidas que usted tiene es porque quizás ha enfrentado las cosas de manera inadecuada, porque las ha hecho usted y Dios no quiere que las haga usted, Dios quiere hacerla a través de usted. Que lo que tiene que hacer es ir delante de Dios y decirle, transforma mi vida. Soy esto, Señor. He hecho esto, pero te suplico y te ruego, cambia eso, renueva eso, bendice mi vida de tal manera que yo pueda salir de donde estoy y que yo pueda hacerle frente a la gran amenaza que tengo. La respuesta de Dios va a ser, tú no vas a hacer más lo mismo porque te encontraste conmigo. Yo te salí al encuentro y todo el que se encuentra con Dios jamás va a volver a ser el mismo, porque Dios va a renovar y transformar. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. ¿Por qué Dios guardó su nombre? Porque todavía necesitaba aprender más cosas Jacob para entender con quién estaba hablando. Necesitaba aprender más cosas para que entendiera la grandeza, la bondad y el amor de ese Dios. Verso 30. Dice, el propio Jacob entiende la magnitud de qué había acontecido. Dios se enfrentó conmigo. Yo no le quería dar la cara a Dios y Dios me puso frente a él y él venció. Me tuve que rendir. El ángel dice que Jacob venció. ¿En qué sentido? Es decir, que su lucha constante era por control, por dirección, pero que no iba a vencer así los problemas que tenía. Los más grandes problemas que usted enfrenta en la vida, hay una sola forma de vencerlos. Ríndase ante Dios. En rendirse ante Dios hay victoria. En rebelarse contra Dios hay muerte. Ese es el llamado y el mensaje. Voy concluyendo con esto. Hechos capítulo 26, verso 14. Palabra de Dios para todos. Pablo, relatando su conversión, dice, todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Eso es lo que el ángel le dijo, o en este caso el Señor le dijo a Jacob, Jacob, ¿por qué luchas de mala manera? Te estás lastimando, mira el muslo, lo tienes fuera. Vas a cojear toda tu vida por resistirte a Dios. ¿Qué hizo? No quería soltarlo, dice. Le dijo Dios, déjame. Y él dijo, no te voy a dejar. ¿Qué hizo? Dice que le tocó el muslo. ¿Qué significa todo esto? Que hasta el momento en el que nos rindamos absolutamente a Dios y le entreguemos el control de nuestras vidas, le entreguemos nuestra seguridad, nuestro mañana, nuestras familias, nuestro futuro, Él se va a hacer cargo absolutamente de todo. No nos pide que luchemos bajo nuestras propias fuerzas, y voy concluyendo con esto. Los encuentros que Dios tuvo con Jacob, tanto en aquel sueño, así como junto a aquel río, nos muestran cómo Dios convierte incrédulos, tramposos y temerosos en personas transformadas de una fe fuerte y madura. Personas que empiecen a pelear con las fuerzas de Dios y que dejen de pelear con sus propias fuerzas.
porque solo así, de esa manera, recibirán la victoria de los más grandes conflictos que les lleguen a la vida. Concluyo con este texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dios habla hoy. Pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que nos llama el Señor. El pecado nos quiere hacer creer que somos fuertes sin Dios. No lo somos, somos débiles. Necesitamos venir ante nuestro Dios y decirle: soy débil, me rindo a ti. No he podido vencer esto. Me he metido en problemas de esto y esto. He intentado de tal y tal manera, pero no he logrado nada. Por tanto, vengo, me humillo delante de ti, te suplico, toma tú el control. Te cedo el control. Toma tú mi futuro, toma tú mi vida. Haz lo que tengas que hacer, toca lo que tengas que tocar de mí, pero no quiero ser el mismo. Quiero salir siendo renovado. Les invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle al Señor: haznos personas que confíen en ti plenamente. Padre, te damos gracias en esta tarde a través de tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos que tu Santo Espíritu, por medio de la palabra, nos ayude a rendirnos a ti. Ya no queremos seguir luchando más contra ti, Señor. Si hemos sido rebeldes, si nos hemos, Padre, desviado de tus caminos por querer hacer mejor las cosas según como nosotros pensamos, si hemos estado confiando más en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, hoy queremos suplicarte que tengas misericordia de nosotros. No queremos irnos delante de tu presencia si tú no nos bendices, Señor. Tú has prometido bien para aquellos quienes te buscan. Tú has prometido que el que venga a ti y se humilla ante tu presencia, tú lo vas a escuchar, tú lo vas a limpiar, lo vas a renovar, lo vas a fortalecer. Nosotros reconocemos que hemos estado confiando en algunas cosas más en nosotros mismos y nos hemos equivocado y hemos cometido toda clase de males a causa de ello. Por tanto, rogamos tu perdón y tu misericordia y suplicamos: ayúdanos a no confiar más en nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, a esperar en tus promesas. Te suplicamos en el nombre de Jesús que transformes nuestras vidas. Sal a nuestro encuentro, Señor. Tú sabes dónde estamos. Tú sabes cuál es el camino que llevamos, el pie del que cojeamos, las mañas y artimañas que hemos utilizado. Pero ya no queremos seguir más en eso, si ha sido el caso, Padre. Queremos rogarte y suplicarte: danos una nueva naturaleza. Renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Permítenos ceder y entregar voluntariamente a ti el control de nuestras vidas. Permítenos confiar en ti en todo momento. Si hay algún problema, oh Dios, que nos tenga llenos de temor y angustia e incertidumbre, te rogamos en el nombre de Jesucristo: tómanos en tus manos, muéstranos el camino que debemos andar y que tu Santo Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer para que lo sigamos y te honremos y te exaltemos conforme a tu voluntad. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén.